la pudrí con esto. La corriente, bueno, ¿y a qué es igual la corriente nominal? Potencia es igual a U por I por coseno de phi. ¿Sí? Hasta ahí nada nuevo. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Un dato relevante que tenemos en el ejercicio, o en el enunciado. Tenemos el rendimiento ese 80%. Claro, tenemos el rendimiento, con lo cual, ¿el rendimiento a qué es igual? A la potencia útil sobre la potencia absorbida. Nosotros la potencia útil son los 2 HP. Esto sería 2 por 746 watts. Y a nosotros nos interesa saber la potencia absorbida, ¿cuánto es? ¿Sí? Con lo cual va a ser el potencia útil dividido el rendimiento. Y esto va a ser igual a 2 por 746 dividido 0.8. Esto está mal, acá puse más. Si alguno me va facilitando los números. 1755,29. 1755 watts. Ah, no, lo calculé con el factor de potencia, perdón. Bueno, 2194,11. 2000. 194,11 puede ser. No sé, no, o sea, al menos es mayor que la potencia útil, lo cual estaría bien. Pero no hice la cuentita. Bien, ¿qué hacemos ahora con esta potencia absorbida? A mí me dio 1865, profe, la potencia absorbida. Y no sé qué hice diferente, pero hice esa cuenta que está ahí. La verdad, chicos, no sé, la hago yo, pero... Es 2 por 746, eso es igual a 1492 dividido 0.8. 1865. No sé, Ángel, ¿qué cuenta hiciste? ¿Me escuchaste, Ángel? Bueno, estén atentos con eso, no sé, el valor que es 1865, porque si calculamos mal la potencia, ya a partir de ahí va a estar todo el cálculo mal. Bien, ahora entonces con esta potencia absorbida, ¿qué hacemos? Calculamos nuestra corriente nominal. Y nominal va a ser la potencia absorbida dividido U por el coseno de phi. ¿Sí? ¿Qué tensión vamos a utilizar? No me está dando como referencia el nivel de tensión,
Pero bueno, estamos en circuitos monofásicos, con lo cual lo hacemos sencillo y consideramos 220. ¿Sí? ¿Alguno hizo la cuenta? $9,97. Bien. Exacto, a mí me dio lo mismo. Bien. Bueno. Perfecto. Ahora, ese es el valor de nuestra corriente nominal, o sea, cuando el motor entra en régimen. Otro dato que ya podemos... que ya podemos nosotros también calcular es la corriente de arranque, que la vamos a utilizar más adelante, que en este caso nos dice que es 6 veces la corriente nominal, con lo cual va a ser 6 por esos 9.97. ¿Sí? Algo de 60 amperes más o menos. Miren que se corta en cualquier momento. A ver, el zoom este es... No, quedan unos minutos. Entonces, con nuestro valor de corriente nominal, ¿sí? Tenemos que ir a la tabla. Y pregunto, ¿a qué tabla iríamos? ¿Nos da algún dato de qué tipo de conductor utilizar? Digo, si es PVC o XLPE. Dice que la instalación es enterrada, ¿puede ser? Es enterrada, es correcto, Ángel. ¿Y entonces qué cable usamos? XLP era, ¿no? XLP. Polietileno reticulado. Nos vamos a la tabla de a la punte A. Me refiero a qué formación de cable. Bipolar, tripolar, tetrapolar. O sea, la carga es bipolar, con lo cual podríamos utilizar un cable bipolar. Ahí dijo Hernán, puede ser. Estaría bien utilizar un cable bipolar. O también podríamos utilizar un cable unipolar. ¿Sí? La única diferencia respecto a eso, fíjense, la tabla cuando inicia dice cables unipolares y debajo cable bipolar. Si utilizamos cable bipolar, del 2 nos olvidamos, porque recuerden que ya está contemplado el ida y vuelta en esta tabla. Ahora, si usamos cable unipolar, ahí sí vamos a tener que considerar el 2. ¿Sí? Con lo cual, por ahí, para respetar en principio la fórmula, vamos a utilizar un cable unipolar. Y esta sesión ya se me corta, estamos en 40 minutos. Ahí está, el cable tipo taller, ¿lo ubican todos? Ese cable negro, el de los alargues. Sí, el que tiene el cable marrón y el celeste adentro. Por ejemplo, ese. Generalmente debería traer uno más que es el verde, pero ponele bipolar únicamente, como decís vos, Ángel. El marrón y el celeste adentro. Ese conductor es conductor de PVC común, ¿no? Pero bueno, hay uno similar que viene generalmente con la aislación violeta o azul, de lo más común, ¿no? Sin entrar en detalle de cables especiales, en donde ya en ese tipo de cables bipolares
la resistencia del conductor y la reactancia ya están contemplados. El fabricante ya lo tiene tabulado dentro de su estándar, ¿sí? En ese caso no necesitarías poner el 2, ni en un cable bipolar, ni en un cable tripolar, ni tetrapolar, ni pentapolar, que sería de 5 conductores. Son conductores más extraños, no lo vamos a tratar. Extraños no, se usan, pero bueno, no lo vamos a calcular nosotros. Y en este caso vos tenés una carga que necesita la fase y el neutro, una carga bipolar, que si querés, a gusto del calculista, en este caso ustedes, podrías utilizar un cable unipolar o un cable bipolar. Es indistinto, queda a tu criterio eso. Yo, para utilizar la fórmula en principio, como lo habíamos explicado, con el 2 adelante, y es como se encuentra en la mayoría de la bibliografía, con el 2 adelante, propongo utilizar el cable unipolar. $10 amperes. 10 amperes. 9.97 era. 9.97. Bueno, si nos fijamos en nuestra tabla, claro, sería la columna que dice que está enterrado a 70 centímetros. Claro, ese sería el caso para nosotros más favorable. Fíjense que al aire aguanta un poco menos, 41 al aire contra 54. Lo que pasa que enterrado, habíamos dicho, disipa más calor. Con lo cual, la intensidad admisible de un conductor de 4 milímetros, ¿sí?, es 54 amperes. Claramente supera, ¿sí?, aguanta mucho más de lo que nosotros en principio necesitaríamos. Fíjense un detalle, que esta tabla también arranca en 4 milímetros, ¿sí?, a diferencia de los conductores de PVC, los comunes, que tienen secciones de 1,5, 2,5. Bueno, hay igual de PVC. Esta tabla particularmente arranca en 4. Hay conductores XLPE que arrancan en 1,5 y 2,5. Pero bueno, arranquemos con esta tabla. Entonces, tenemos el valor de resistencia, que es 5.92, tomen nota de este número, esa es la R, y de la reactancia, que es 0.3. ¿Sí? ¿Tomaron nota de eso? Yo dejo de compartir ahora. Y tengo que calcular el delta U. Le voy a poner así porque no sé con qué el simbolito sale acá. Habíamos dicho que era 2 veces la corriente nominal por la longitud, medida en kilómetros, por la resistencia, por el coseno de phi, más la reactancia por el seno de phi. ¿Sí? Todo esto por 100. Y bueno, todo esto dividido 220 para que nos den por ciento. ¿Estamos de acuerdo? Pongo el paréntesis acá para que se entienda. Entonces esto va a ser 2. ¿Cuál es el valor de corriente? Y acá es donde se equivoca la mayoría. ¿Qué valor de corriente voy a poner ahí? La nominal. La nominal, la que calculamos nosotros. ¿No? Los 10 amperes, ¿no? Los 10 amperes, 9.97 era. Sí. Sí. Para ser exacto y saber de dónde viene. Lo que ocurre acá generalmente, ¿sí?, es que la mayoría pone el valor que sacamos de tabla. Que en realidad en tabla lo único que estamos viendo es que nuestro conductor tiene capacidad de transportar estos casi 10 amperes. ¿Sí? Que no se va a prender fuego de entrada. Pero lo que nosotros tenemos que poner es nuestra corriente admisible. Perdón, admisible no, nominal. Después la longitud, son 50 metros. Esto sería
0.050 kilómetros. ¿Cuánto era la resistencia? 5.92. Estos son ohm por kilómetro, ¿sí? Por el factor de potencia, 0.85, más 0.3 era el valor de reactancia. También son ohm por kilómetro. Y esto por, ¿cuánto es el seno? 0.52 es. Sí, 0.52. 0.52. Bien. Todo esto dividido 220. Y me estoy olvidando acá, esto va por 100. ¿Sí? Esto sería para que nos dé todo en por ciento. 2,35 me queda multiplicando por 100. Perfecto, 2,35%. Si no hubiésemos puesto ni el 100 ni el 220, esto nos da en vol, ¿sí? Y después habría que pasarlo en por ciento. Un detalle, ustedes recuerdan que habíamos dicho que para pequeñas secciones, de hecho 4 milímetros es una sección pequeña, y para longitudes cortas podíamos bien haber despreciado lo que era la reactancia, ¿sí? Digo, para el cálculo realmente, si nosotros sacamos este 0,3, van a ver que cambia muy poquito el número. Pero bueno, eso es conceptual. Acá no lo dice, ¿sí? Porque esta sería la caída de tensión porcentual en condiciones nominales, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho, y están los apuntes, cuánto es la caída de tensión en condición nominal, según norma, que era para circuitos de fuerza motriz? En circuitos de fuerza motriz, la caída de tensión tiene que ser menor al 5. En iluminación, habíamos dicho que tiene que ser menor al 3%. ¿Sí? O sea, si nadie nos dice nada, bueno, como mínimo tendríamos que considerar estos valores para un circuito de fuerza motriz, que es el caso nuestro, tenemos un motor, y si estamos hablando de un circuito de iluminación, si nadie nos dice nada, nos aclara, consideramos una caída de tensión inferior al 3%. Bien. Entonces, por lo pronto, lo que es en condición nominal, estaríamos cubiertos. Ahora, ¿qué nos faltaría verificar? Si cubre la tensión de arranque. Si cubre, Sí. ¿sí?, la caída de tensión en el arranque. O sea, si el conductor verifica. Con lo cual, voy a copiarme esta expresión y lo voy a llamar delta U arranque. Y la expresión es la misma, ¿sí? ¿Y qué va a cambiar acá? ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué es lo que pasa en el arranque en un motor? Que es 6 veces la tensión nominal. No, la tensión no, la corriente. La corriente, sí. Claro, entonces está I nominal, bien podríamos decir que es 6 veces I nominal, o directamente la llamamos, como la calculamos en la parte que ya se me borró, ¿se acuerdan que le pusimos I de arranque? ¿Sí? Hay otros factores que cambian, pero bueno, ya son parte de un estudio dinámico, se dice, porque bueno, los valores, esto entre paréntesis, ¿no? Los valores de reactancia, ¿sí?, en el arranque de motores varía.
Los motores, lo vamos a ver más adelante, arrancan con un factor de potencia muy bajo, ¿sí? Por debajo de 0,3. Con lo cual eso impacta sobre la caída de tensión. Y otro fenómeno que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, eso a modo de comentario nomás. A los fines de nuestro cálculo no afecta. Seguimos considerando el mismo factor de potencia, 0,85 y 0,52. Entonces, el delta U en el arranque va a ser 2 veces, y habíamos dicho algo de 60 amperes, bueno, sí, 6 por 9.97. ¿Alguno tiene el número a mano? Pongo el número exacto. 59,83. Con 83 amperes, perfecto. La longitud sigue siendo la misma. Y la R, me voy a copiar esto de acá, es todo lo mismo en todo este pedazo de acá. 5.92 ohm, 0.85, 0.3 la reactancia, 0.52 por 100 dividido 220. $15 que nos ponían como condición. Primero, la I nominal mía, que era igual a 9.97 amperes, lo que verificamos que la corriente nominal es menor a la I admisible del cable. ¿Sí? Esa es la primera verificación que hacemos. Lo sacamos rápido de tabla. Con ese valor después, los valores de resistencia y de reactancia del conductor, verificamos la caída de tensión en condicionales y después para la condición de arranque. ¿Qué podría haber pasado acá? En esta verificación, en vez de darnos 14, nos daba, qué sé yo, 16, 17%, lo cual lo que tendríamos que hacer es ir y tomar la sección inmediatamente superior, que sería la que correspondería a un conductor de 6 milímetros. Eso, una opción. Otra opción, ¿sí? Antes de cambiar el conductor, podría ser, a ver si a alguno se le ocurre una idea más. ¿Qué podríamos modificar nosotros en nuestra instalación o mejorar? El factor de potencia me sale, pero ¿es correcto ese que tiene o no? Sí, es correcto. Si lo mejorás, ¿qué podrías llegar a lograr? ¿Que el rendimiento aumente? No, el rendimiento no lo vas a cambiar porque es algo característico de la máquina ya. Eso ya está, te lo dio el fabricante, te dio un motor y te dice que el rendimiento es del 80%. Ya está. Va bien lo que decís, vos podés compensar. Y si compensás, ¿qué vas a hacer? Si aumentás el factor de potencia, Pablo, ¿no te da más grande los porcentajes? Porque tipo, en la cuenta te queda más grande, o sea, un número multiplicado por algo más grande. Claro, se acerca más a uno. Sí. Pero si vos mejorarías el factor de potencia, ¿sí? Vas a lograr disminuir la corriente de tu máquina, de tu motor. En la expresión de potencia U por I coseno de phi,
Claro, la corriente va a ser más chica. Va a ser más chica, exacto, la corriente. Pablo, ¿también no te cambiaría el conductor, digamos, el milímetro? No, a lo que apunto, yo no quiero entrar en confusiones. Una opción, dije, es pasar con sección la inmediata superior. Vale, es válido eso. Ahora, otra alternativa, ¿no? Y se suele utilizar, lógico, hasta donde te lo permite y hasta donde se justifique, ¿no? En estas secciones así chicas, no vamos a poner a jugar con esto, pero sí quiero que les quede el concepto, porque vos lo que sí podés hacer es modificar justamente U por I, por el coseno de phi. Cuando vos modificás tu factor de potencia, coseno de phi prima, cuando vos modificás tu potencia, la potencia es constante de la máquina. Entonces, si vos modificás el coseno, lo mejorás, ¿sí? Lo llevas a 1, ¿sí? Yo decir, lo llevas al extremo, va a ser la potencia dividido 220, factor de potencia igual a 1, ¿sí? Con lo cual la corriente va a disminuir. Si te disminuye la corriente, ¿sí? Esta corriente admisible, la que tenés acá en la formulita de caída de tensión, te va a tender a disminuir. Y si vos estás en un número muy próximo, por ahí a este % de la condición de arranque, ponele que estés en el 15.2, 15.5, bueno, digamos artimañas como para jugar un poquito y decir, bueno, compenso a 0.9, a 0.92, ¿sí? Con un capacitor chiquito y listo, hago que verifique para la condición de arranque. ¿Sí? Le digo para que les quede conceptual. Para la condición de arranque, ¿cuál sería el valor admisible, Pablo? ¿Un máximo? 15%. Es lo que te lo está dando el enunciado, sino lo que se estila a utilizar por norma. Y si no, lo otro son las condiciones particulares de cada cálculo. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, Pablo. Bien. A esto lo que faltaría hacer la cortocircuito, pero, y de hecho faltan varios alumnos, se los voy a comentar el lunes. Que era verificar, ¿se acuerdan? La sección en función del K que tenemos, si es de PVC o polietileno. Y del tiempo de actuación de nuestros interruptores. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? No, bien. Chao, borro todo esto. ¿Cómo se ve acá todo esto? Ahí está. Bien. El ejercicio 4. Si en el ejercicio anterior el cable se canaliza en cañería y bajo una temperatura ambiente 40, ¿qué utilizaría? Bueno, acá hay que hacer el calculito similar, pero con la otra tabla. Eso se los dejo a ustedes. Se necesita alimentar un tablero de iluminación, el cual tiene 40 equipos fluorescentes de 2×36, teniendo en cuenta que los balastos tienen una pérdida de 10 watts y el factor de potencia en cañería existente, en donde ya se encuentran tendidos otros 2 sistemas eléctricos. En vez de hacer el 5, hagamos el 7, chicos. Hay otros 2 sistemas, con lo cual lo que va a cambiar de nuestro cable.
¿Se acuerdan que yo le había dicho que había ciertos factores que hacían lo que se denomina derrapar? Si aguantaba 50 amperes, bueno, en función de estas condiciones de instalación, se van a multiplicar por un factor menor a 1, el cual hace que en vez de ser 50, no sé, puede ser 35. Pero bueno, al final de esta práctica creo que están las tablas, así que podemos buscar ahí cuánto se va a ver afectada nuestra corriente nominal, una vez definamos el tipo de conductor. Bueno, por lo pronto le tenemos que calcular nuestra corriente nominal. La potencia instalada, ¿qué va a ser igual? Y el balasto. $2.280 me da eso. ¿Consideraste los 10 watts también? No, ¿qué se restarían esos? Esto sería más... Vamos a conseguir por equipo. Son 40 equipos. Esto sería más 40 por 10 watts. ¿Listo, chicos? Hoy ya hay el tipo electrónico, pero bueno, sigue habiendo estos que son una reacción. Lo ubican, es ese bache negro, que es como una cajita que se con los tubos fluorescentes. Sí, como los de las aulas de la facultad. Sí, esas instalaciones todavía están dando vueltas. Digo, se venden electrónicos, que un electrónico no va a disipar 10 watts, ni cerca, ¿no? Pero bueno, también son mucho más costosos. Bueno, este sería el total de nuestra instalada. ¿Cuánto? 3.280. Perfecto. ¿Sí? $14,90. 14,9 amperes. Bien. Ahora, ¿qué conductor vamos a utilizar? Estamos hablando que es una en cañería. PVC. Y un detalle, algo que me faltó andar, pero bueno, que los cables se suelen especificar cuando uno, ¿sí? Lo que corresponde poner es la sección del conductor, el tipo de cable, en este caso PVC o si la IRAN, si se acuerdan, pero ya con indicar que es PVC alcanza y el nivel de tensión. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto? Si bien nosotros vamos a estar calculando en su mayoría conductor cumpliendo con el 1.1 kilovolt, bueno, puede haber algún ejercicio que esté asociado a un cable de media tensión en 13,2 kilovolt o 6,6 kilovolt. Con lo cual tendríamos que aclarar el nivel de tensión. La corriente nominal, ¿no faltó poner el factor de potencia también? Se podría haber puesto, ¿sí?
Pero en realidad directamente acá te lo está dando ya la potencia. Este factor de potencia lo vamos a contemplar en la caída de tensión. Si no, lo otro que podríamos haber hecho, no está mal, Ángel, tu comentario. ¿Esto qué sería igual? A la tensión por la corriente, por el coseno de phi. ¿Sí? Entonces acá estoy replanteando la ecuación. Serían los 3280 dividido 220 por un factor de 0,55. ¿Cuánto te da, Ángel, ahí? $27,10 amperes. 27,10. Está bien, tomamos la aclaración de Ángel, no me parece mal. Es bastante más desfavorable. ¿Sí? Borramos esta que calculamos antes y consideramos el factor de potencia de 0,55. ¿Sí? Y ahora, con este valor, hay que irse a la tabla. ¿La tienen la tabla, chicos? ¿La pueden ver? Sí, yo igual la estaba viendo, la tengo abierta acá también. Claro, yo también. Bueno, fíjense en la tabla de lo que es PVC. Estoy tratando de llegar a la tabla. El de 6 milímetros, ¿no? ¿Puede ser? Corriente admisible del cable de 6. Sería la columna que dice corriente admisible en cañerías, ¿no? Sí, esa vi. Esa. Y el 4 milímetros aguanta hasta 24 amperes. Y nosotros estamos en 27, con lo cual sí, tiene que ser mínimo para arrancar el de 6 milímetros. Que tiene una corriente admisible de 31 amperes. Entonces, 6 milímetros y admisible son 31 amperes, dijimos. Y de esto, ¿qué teníamos que tomar nosotros? Teníamos una fórmula que era aproximada. ¿Se acuerdan que eran los volt-ampere por kilómetro? Y la otra que era la estándar, que utilizábamos el valor de resistencia. El valor de resistencia en este caso es 3.3, ¿puede ser? Sí, 3.3. 3.3. Resistencia. Y la reactancia no la da porque estamos en cables de baja tensión, con lo cual la desprecia. Ojo, esta tabla, hay otros fabricantes que sí nos dan esos valores, ¿eh? De hecho, IMSA en cable de baja tensión te da esos valores. Bien, ahora entonces, nosotros lo que tenemos que calcular es nuestro delta U, que va a ser S por la longitud era. Sí, por L, por R, Por R, por el coseno de phi. Todo eso dividido Está, si no la tengo. por 100. Bueno, por 100.
La corriente nominal mía son los 27.10 amperes. La longitud no me da la longitud acá. Se necesita alimentar un tablero, 40. Bien. No me da una longitud, así que, no sé, consideremos un valor 70 metros, ¿les parece? Bueno, 0.7, no, 0.07 kilómetros. Y me está faltando algo todavía que ninguno dijo. me quedó 3,13% a mí. 3,13. 3.13%. Bueno, ¿cuánto era la tensión admisible para un circuito de iluminación? Lo escribimos un ratito. 3% decía. 3% era. 3%. Con lo cual, estamos afuera, quedamos un 0.3, quedamos. ¿Sí? Ahora, hay un detalle que nadie me dijo, que es el tema de la corriente admisible. Mi corriente admisible es de 31 amperes. Pero ¿qué pasa? Que estuvimos diciendo, y es parte del enunciado, que el conductor se va a colocar en una cañería en donde ya tenés otros dos circuitos, dos sistemas eléctricos, dice ahí. ¿Sí? Vamos a ver las tablas del fondo, a ver qué hay. Al final de la práctica están estos factores. Fíjense, el primero es factor por corrección por temperatura. No nos está diciendo nada que tengamos en cuenta de la temperatura, con lo cual lo desestimamos. Y después aparece este factor que dice factor de corrección por acumulación de cables. ¿Sí? ¿Qué sería nuestro caso? Nos dice acumulación de cables, bandeja, acumulación de cables. En realidad lo más cerquita que tenemos, fíjense estos primeros, ¿por qué no? Porque son directamente tendidos en bandeja o en piso, o en suelo. Me inclinaría por esta tabla que dice factor de corrección por acumulación de cables y te habla de cantidad de sistemas y está haciendo un poco mención a lo que dice el enunciado nuestro. En realidad uno lo que busca con estas tablas es aproximarse al caso que uno esté calculando. ¿Sí? Si por ahí no encuentra justamente la disposición de los conductores que tiene uno en su instalación, bueno, busca lo más aproximado, ¿sí? Tratando de ser ni muy conservador ni demasiado benevolente, digamos. En nuestro caso tenemos dos sistemas, ¿sí? Y es un sistema monofásico, con lo cual podríamos decir que son un conductor de un lado y un conductor del otro. Con lo cual mi factor de rateo sería 0.72, ¿sí? La intersección de esta columna, dos sistemas, 0.72. Este 0.72 va a ser cuánto menos o cuánto va a caer mi corriente admisible. Ahí voy,
O sea que habría que multiplicar los 31 amperes que nos da los 6 milímetros de cable por 0,72. Exacto. No da, entonces. Y bueno, no te da. 22,32 da la corriente. Exacto. Acá yo copié lo que teníamos antes. ¿Se ve lo que pegué? Sí, se ve. Bien. Bueno, la I admisible era, ¿la tengo acá? Sí, 31 amperes, bien, lo que dijiste vos, Ángel. Hago acá un paréntesis. Y admisible es 31 amperes. Era 0.87 ¿era o 72? 72. 72. Bueno, ¿cuánto te dio esto? 22,32 amperes. 22.32. Claramente es menos que nuestra corriente, que son 27. O sea, con lo cual ya me tengo que ir al conductor de 10 milímetros. O sea, esto habría que haberlo hecho antes de hacer la caída de tensión, ¿no? Y estos 10 milímetros también lo tenés que multiplicar por... O sea, la I admisible de esos 10 milímetros también la multiplicás por 0,62. Exacto. Hay que tomar, fíjense en tabla, si me pasan el valor, lo pongo acá y seguimos calculando. Y ahí el delta U también cambia porque, bueno, cambian los valores de la resistencia y, bueno. Exacto. Ahí va. Sí, con el de 50 amperes, que es el de 10 milímetros, cumple. Da 36 amperes. 36 amperes. Y son 50, ¿me decís? 50 por 0,72 te da 36 amperes. Bueno, lo que hay que hacer ahora, o sea, esto era para justamente considerando la cantidad de circuitos que tenemos. Que esto se hace, no es práctica común. De hecho, en las instalaciones domiciliarias también se tiene que hacer esto y se contempla. Y en realidad lo que dicen que pasa realmente, pero bueno, a veces dicen que las normas fueron hechas por los fabricantes de conductores, porque fíjate que te va llevando saltar de una sección de 6 a 4 milímetros, a 10 milímetros para un circuito de iluminación y empieza a sumar plata el cobre. E inclusive hay otros factores, no solo este, ya les dije que son varios, pero bueno, acá para hacerlo sencillo consideramos este solo. Acá voy a poner 10 milímetros para no hacer lío, delta U, los 27 amperes siguen estando. Lo que va a cambiar acá, alguno me va a tener que pasar el valor de resistencia del cable de 10 milímetros, perdón. 1,91 puede ser. Sí. Puede ser. Eso me da 1,81% ahora. 1.81, perfecto. Claro. Es menor al 3%. Al 3%, pero está bien ahora. Con lo cual verifica. Bueno, no me deja. Hicimos nuestra verificación y determinamos que el conductor es de PVC, 10 milímetros de PVC, 1.1 kilovolt. Y me está faltando algo indicar acá. Puedo poner que es unipolar. Si estoy utilizando un conductor unipolar,
pero al ser una carga monofásica, otra forma de expresarlo podría ser 2 por 10 milímetros PVC tabla. Es importante que nosotros al finalizar nuestro ejercicio, nuestro cálculo, terminemos indicando esto, que esto es la descripción de nuestro conductor. Y cuanto más completa sea, mejor, porque inclusive a esto le falta indicar que es de cobre, por ejemplo. 10 milímetros de cobre. Si bien estamos hablando en baja tensión, y en baja tensión lo habitual es cobre, pero bueno, no está mal indicarlo. Si ustedes ponen, por ejemplo, 2 por 10 milímetros PVC y 1.1 kilovolt, están haciendo mención que están utilizando un conductor bipolar, ¿sí? No sería el caso de este unipolar. ¿Sí? Digo esto porque después se empieza a prestar a confusión. Si no está hablando de un conductor tripolar, se expresa de esta forma. Creo que esto ya se los dije también. 3 por 10, y si es tetrapolar de 4 conductores, lo que sería por ahí para alimentar un tablero en donde necesitas las fases, las 3 fases y el neutro, sería de 4 conductores. ¿Sí? Esto es tripolar, y esto de acá abajo es tetrapolar. Es común que en los enunciados se indique directamente o un sistema tripolar o tetrapolar, o otra forma también de indicarlo es no en referencia al conductor, sino al sistema. Es común que se diga 3 por 380, con lo cual ya ven ustedes, y esto lo vimos en circuitos polifásicos. Ustedes claramente ya con esto tienen que identificar que van a tener que necesitar un conductor que tenga estas características, 3 por 10. 3 por 10 en la sección, 3 por 50 puede ser, 3 por 95. ¿Sí? Y si alguien está indicando 3 por 380 barra neutro, o ¿sí? En este caso es responsabilidad de ustedes identificar el tipo de circuito que es y considerar un cable tetrapolar. 3 por 380 estamos hablando, son las 3 fases de RST más el neutro, con lo cual voy a necesitar 4 conductores. Salvo que me digan que quieren utilizar cable unipolar, pero no es el caso de las prácticas ni de los parciales, no se suele condicionar al cálculo. Pero bueno, tengan presente que es tanto esta expresión como estas dos nomenclaturas que acá les estoy indicando al costado de la formación de los conductores, es muy común que se suelen indicar en los parciales, finales, y no sé si está puesto acá en la práctica. Pero bueno, es una forma de cómo se va relacionando todo.